Hola chicos, en este vídeo voy a explicar con un formato de esquema cómo fue el desarrollo de las ciudades medievales y cómo cayeron en una profunda crisis a partir del siglo XIV. Comenzamos con uno de los motivos que provocaron el desarrollo de las ciudades. Hubo un crecimiento en la producción agrícola. ¿Por qué? Porque aumentó la superficie cultivada. ¿Cómo lo hicieron para aumentar esa superficie cultivada? Pues desecaron pantanos y talaron árboles. Otra de las causas por las que creció la producción agrícola fue que empezaron a usar el arado de vertedero, el cual labraba de forma más profunda la tierra. También se extendió el regadío por influencia islámica. Con ello se evitaron sequías y además introdujeron nuevos cultivos. Y por último, introdujeron el uso de molinos de viento y agua, los cuales realizaban el trabajo de 40 personas y con ello liberaban mano de obra para otras tareas del campo. Otra de las causas que promovieron el desarrollo de las ciudades en la Edad Media fue el aumento de la población. El incremento de la producción agrícola consiguió que hubiera más alimentos, por lo tanto que se redujeran las hambrunas y mejorara la salud. Y eso hizo que se redujera la mortalidad y aumentara la natalidad. También dio lugar el aumento de la población a la expansión del comercio, ya que se generó un aumento de necesidades de productos por parte de la población. Comenzaron a celebrarse ferias donde había productos de todas partes del mundo, con mercaderes que venían de todas partes. Y además surgieron nuevas técnicas financieras para financiar y ofrecer créditos para realizar viajes comerciales. El crecimiento de las ciudades se produjo porque había mano de obra en el campo de sobra, debido a que se introdujeron máquinas, se introdujeron los molinos y sobraba mano de obra, había un excedente. También los campesinos buscaban escapar de la servidumbre del señor feudal, se iban a las ciudades y cuando pasaban un año en la ciudad obtenían un permiso con el que dejaban de ser siervos. Y aparece el término burgués aplicado a la persona que habitaba en las ciudades, aunque anteriormente era utilizado para definir a la persona que trabajaba en un burgo o en un lugar donde se practicaba el mismo oficio. Había distintos grupos de población, no solamente había cristianos, sino también musulmanes y judíos, pero estos vivían en barrios a las afueras. Los musulmanes vivían en la morería y los judíos en la aljama o judería. El fuero era un documento que expedía el rey, ¿vale?, para que los ciudadanos pudieran autogobernarse y pudieran librarse de la autoridad del señor feudal. Le daban el fuero y ese era como sus derechos, ¿vale?, como ciudadanos, quedaban libres del señor feudal. Y por último surgieron nuevas formas de gobierno, como por ejemplo la asamblea, que en primer lugar estaba constituida por todos los vecinos. Después hubo un concejo-ayuntamiento o un ayuntamiento donde estaban los alcaldes y que estaba formado por regidores, los que hacían las leyes. Y este concejo-ayuntamiento al final cayó en las manos de las familias más ricas. En tercer lugar, y de la mano de la expansión del comercio, aparecieron los gremios. Los gremios eran los grupos de personas que trabajaban en el mismo oficio y llegaron a crear sus propios estatutos. ¿Qué era el estatuto? Era un documento donde se recogían las normas del oficio y los derechos y las obligaciones de sus trabajadores. También establecieron una cuota, es decir, pagaban al mes un impuesto, digamos, para poder asistir a personas desfavorecidas de ese gremio, como por ejemplo mujeres viudas, enfermos o niños huérfanos. Y además también destinaban ese dinero en ocasiones a la creación de hospitales. Las mujeres no trabajaban en los gremios, a menos que fueran condiciones excepcionales, como por ejemplo que enviudaran. Las actividades que se realizaban en los gremios eran muy diversas. Había panaderos, tintoreros, herreros, tejedores, zapateros, orfebres. Todos ellos fabricaban sus productos a mano y con muy pocas herramientas. Trabajaban en talleres, que normalmente era la casa del propietario del taller. Allí se dedicaban desde la producción hasta su venta. Y además las personas que desarrollaban la misma profesión se organizaban y estaban en la misma calle.
La última causa del desarrollo de las ciudades fue la renovación de la cultura. Esta renovación de la cultura produjo un auge en la vida urbana, es decir, el desarrollo de las ciudades, que trajo como consecuencia, obviamente, el desarrollo arquitectónico. Se construyeron lonjas, ayuntamientos, iglesias, catedrales, universidades. Aparecieron las primeras escuelas urbanas. Como os dije en la otra presentación, había dos tipos de escuelas, las que pertenecían a obispos, en donde se daba educación básicamente religiosa, y las que pertenecían a los ayuntamientos, que eran las escuelas municipales. Allí, además de estudios religiosos, también se daba contabilidad, escritura y lectura. No se permitían las mujeres en la escuela, ¿vale? Y los estudiantes adoptaban la condición de clérigo de manera temporal y por eso se realizaban la tonsura, que era la rasuración de la coronilla. La renovación de la cultura también tuvo como consecuencia, la renovación de la cultura también, también en las ciudades se comenzó a sentir más libertad. Y por eso la población comenzó a mostrar interés no solamente por las obras de carácter religioso. Así surgieron nuevos géneros, como los libros de caballería, la poesía lírica, los cantares de gesta, recordar los títulos del Cantar de Miocid y Amadís de Gaula y la Divina Comedia de Dante, ¿vale? Estos nuevos géneros aparecían ya en lenguas vulgares, que sustituían al latín, porque el latín era una lengua culta, de la que deriva el castellano, que sería una lengua vulgar, y eso permitió a la población acceder a esta cultura, a este conocimiento de los libros, porque la población no conocía el latín, era un idioma que no conocían, pero las lenguas vulgares sí. De esta manera pudieron leer estas obras. Y también comenzaron a leer obras de filósofos, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino, que en su teoría filosófica pretendía unir la fe y la razón, cosa que hasta entonces en la Edad Media no se había planteado porque todo se regía por la fe. Por último, se fundaron las universidades, que en una primera instancia las universidades fueron una asociación gremial de maestros y estudiantes. Pero no todo fue desarrollo en la Edad Media, porque ha llegado el siglo XIV comenzó la crisis de las ciudades medievales. ¿Por qué? Porque comenzó a haber enfrentamientos entre monarcas, ya que querían expandir sus dominios y conquistar aquellos estados que habían quedado sin rey sucesor. Así surgió la conocida Guerra de los 100 Años, que duró más de un siglo, que fue entre Francia e Inglaterra, en la que Inglaterra quería quedarse con el gobierno de Francia. En esta guerra, recordad que destaca la figura de la campesina que luchó y que participó en la guerra, llamada Juana de Arco. También comenzaron los problemas en la agricultura, ya que el incremento de las precipitaciones provocó una pérdida de las cosechas, la intensa explotación de las tierras acabó por agotarlas y se produjo una crisis de abastecimiento en las ciudades. No llegaban los productos para alimentar a los que habitaban en las ciudades. Todo ello desembocó en una subida de precios y un aumento de la hambruna y la desnutrición. También surgieron guerras y revueltas. En las guerras había más mortalidad, además los reyes alistaban a sus campesinos en las guerras. Además se destruían las cosechas porque las guerras se producían sobre todo en primavera y se destruían por la guerra en sí y porque se les dejaba de prestar atención. También los ciudadanos comenzaron a rebelarse por la escasez de productos y de alimentos y por los impuestos que se subían. Y hubo revueltas urbanas en las que la población exigía tener una mejora en sus condiciones de trabajo. Y para colmo, llegó la peste negra. Fue una epidemia terrible que asoló Europa desde 1348 hasta 1352, teniendo brotes hasta 1490 y trajo consigo una elevadísima mortalidad. Vino desde Asia. Lo trajeron los mercaderes que hacían rutas marítimas, lo trajeron a Europa. Y se contagiaba a través de las pulgas de las ratas. Donde más se propagó fue en las ciudades, porque era donde más aglomeraciones de personas había. Y se cebó con la población desnutrida y que tenía unas condiciones de higiene precarias.
Y estos son todos los factores que provocaron la crisis del siglo XIV en Europa. Resumiendo, las ciudades medievales tuvieron una época de desarrollo y una época de crisis. El desarrollo se produjo debido a, por un lado, el crecimiento de la producción agrícola, que generó un aumento de población, y también se expandió el comercio porque la población demandaba más productos, y además crecieron las ciudades porque la gente se iba a vivir a las ciudades ya que en el campo sobraba mano de obra y buscaban mayor libertad. Además surgieron los gremios, asociaciones de artesanos, de trabajadores, y se produjo una renovación de la cultura ligada a la libertad de los ciudadanos y a la expansión de las lenguas vulgares. La cultura ya no se encontraba solamente en manos del clero, sino que todo el pueblo tenía acceso a ella. Las crisis que se produjeron y que acabaron con este periodo tan largo de 10 siglos fueron los enfrentamientos que hubo entre monarcas, los problemas que surgieron en la agricultura, las numerosas guerras y revueltas y, como colofón, la peste negra. Y esto ha sido todo. Os hago una vista panorámica de todos los esquemas. ¿Vale? Desde el primero, el crecimiento de la producción agrícola que hubo en la Edad Media, que generó un aumento de la población, aparecieron los gremios, asociaciones de trabajadores, se renovó la cultura y comenzó la crisis. Todo ello resumido en estos apartados. Espero que hayáis aprendido, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.